Yo creo que no exagero si digo que el 90% de los barcos negreros son portugueses e ingleses. La cuna de la humanidad en Europa es España. No, o sea, no debemos olvidar que norte de África eran todo provincias romanas cristianizadas, ¿vale? San Agustín era africano. Y es que España no conquista Túnez, ¿vale? Tribus bereberes que eran cristianas. El primer frente que tienen que derrotar los ejércitos del califato omeya son los reinos mauro-romanos, que se sabe muy poquito, los pongo en el libro, son reinos cristianos. Al final te genera una responsabilidad. Esto lo tengo que publicar, lo tengo que compartir con la gente, ¿no? Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Había ganas ya de volver. Esta vez lo vamos a hacer de manera telemática. Nos vamos a adentrar en una historia apasionante. En este canal nos encargamos de destruir todos esos mitos, ¿no?, que circulan en torno a la historia de España. Pero ¿y si nos metemos hoy en este programa a indagar en las relaciones entre España y África? Es lo que vamos a hacer hoy aquí con Miguel Ángel Ferreiro. Antes de nada, antes de presentarle, me gustaría decir que ha publicado un libro con la editorial EDAF que se llama La Segunda Columna. Vamos a intentar meternos de lleno en este libro y conocer cómo él abarca un montón de siglos, lo vais a ver ahora a continuación, porque abarca desde el Neolítico hasta el siglo XX de estas relaciones, como decíamos, entre España y África. Nuestro canal, como todo el mundo sabe, le gusta mucho centrarse en el siglo XVI y por eso vamos a conocer a personajes de la talla de León el Africano, porque seguramente muchos de ustedes no lo conocerán, pero también vamos a intentar saber por qué España, el Imperio Español, abrió otro frente en África, teniendo ya abiertos, por ejemplo, el frente europeo y luego el de América. Vamos a ver si realmente ganaron con estas relaciones o perdieron. Antes que nada, me gustaría presentar al invitado de hoy. Él es Miguel Ángel Ferreiro, como anunciaba, profesor de Historia del Arte y también podríamos decir que tuitero en el Reto Histórico, ¿no? Director del Reto Histórico. Creo que me equivoco en Sí, lo de bueno. profesor por la cara que he hecho. Efectivamente, no, profesor no. Graduado, bueno, he hecho la carrera de Historia del Arte, pero bueno, yo soy militar. Es a lo que me dedico profesionalmente. O sea que, pero bueno. Y aparte, bueno, me encanta mucho la comunicación y de ahí que crease la web El Reto Histórico, ¿no? Bueno, espero que sea conocida y estamos ahí por Twitter, por Facebook, por todas partes. Entonces, bueno, es una pasión que tenemos, bueno, las dos pasiones tenemos en común, ¿no? La Sí. historia y la comunicación. 35.000 seguidores ya casi que tienes por Twitter. Me gustaría preguntarte cómo te embarcas en esta aventura de este libro que publicas, el porqué de la segunda columna. Realmente lo que me empuja a hablar de las relaciones hispanoafricanas es después de vivir en Melilla. Estuve destinado allí varios años y bueno, vi allí una España diferente, ¿no? Una España de contrastes, donde bueno, realmente sí conviven allí diferentes culturas. ¿Vale? Hablamos de musulmanes, de judíos y de cristianos que comparten una misma ciudad y que realmente todos se sienten españoles en su gran mayoría. Y bueno, sí, tuve ganas de, al finalizar la carrera, realizar lo que es el trabajo fin de grado y luego más adelante una tesis doctoral basada en las relaciones hispanoafricanas. Pero necesitaba una base para conocer hasta dónde, o sea, lo que abarcaba, de dónde a dónde iba, porque normalmente te hablan de las relaciones entre España y África y más estando en Melilla y vas directamente a la guerra del Rif, ¿no? Es lo que más nos viene a la cabeza, pero es que van muchísimo más atrás, y van tan atrás que me tuve que remontar, como has dicho, al Neolítico, ¿sabes? Y rascando a partir de ahí, pues creé, digamos, esa base de las relaciones hispanoafricanas para una futura tesis que la podría ubicar en el momento temporal que quiera, ¿no? Entonces, realmente es un poco eso, ¿no? Al final te genera una responsabilidad. Esto lo tengo que publicar, lo tengo que compartir con la gente, ¿no? En la primera parte no me enrollo mucho con el tema de la prehistoria, sino que hablo de los paleontólogos, ¿vale? De los investigadores que analizaron esas relaciones entre España y África y que llegaron a la conclusión de que la cuna de la humanidad en Europa es España, ¿vale? Que el paso
que el paso de la humanidad hacia Europa fue por el estrecho de Gibraltar, que mediría por entonces como mucho 11 kilómetros, ¿sabes? Pero digamos que la comunidad científica internacional siempre lo ha tirado hacia atrás, eso. No lo aceptan, ellos están obsesionados con que la humanidad cruzó, se desarrolló en África, ¿no? Los homínidos, y cruzaron por la franja sirio-cananea, y niegan rotundamente que hayan cruzado a través del estrecho. Además de las relaciones hispanoafricanas, lo que saco es mucha... se le puede llamar a lo mejor leyenda negra, ¿no? Directamente, de negar toda relación, todo lo que dé con España, siempre nos lo quitan de en medio. Entonces, resulta interesante un poco eso también, ¿eh? Y ya te digo, desde el Neolítico eso, pero es que más hacia adelante me he encontrado un montón de cosas más que pongo en el libro. Vamos a ir hacia adelante, Miguel, si te parece, porque la primera pregunta también que te quiero hacer ahora es ¿cuándo estableces tú que existe el término España como tal? ¿Cuándo surge España? Porque mucha gente nos lo lleva, ¿no? En todos tus estudios también tendrás ya una opinión formada, nos lo lleva a Hispania, nos lo están llevando allí, dicen que luego ese reducto ya que se ha formado, por así decirlo, con la romanización, esa provincia de Hispania, luego pasa al terreno visigótico, que ya lo une todo más aún, creando ese sentimiento. Y luego ya este reducto pasa a lo que es la Reconquista, ¿no? Al norte y de ahí empiezan a reconquistar, que yo sé que el término Reconquista luego indagaremos si te parece, no sé si te Sí. parece el adecuado, pero me gustaría Yo no saber. tengo vamos, ningún inconveniente, es un término yo creo que totalmente válido, porque al final lo que hace es acotar un poco, ¿no? Yo la verdad que en el libro lo que intento es romper los reduccionismos y hablar un poquito más extenso, ¿no? Pero realmente es un término, pues igual que Renacimiento, totalmente válido para acotar ciertas épocas de nuestra historia, ¿no? O sea que tampoco... Y entonces el término, Miguel, de España para ti, ¿cuándo surge? ¿Cuándo podríamos estar hablando de una España ya formada? A ver, como suele decir mucha gente, ¿no? Una cosa es la historia de los estados y otra la historia de los territorios, ¿no? ¿Vale? Eh, España está ahí siempre. El territorio es el mismo, ¿vale? Y las culturas y la historia que se desarrolla aquí, en lo que hoy es España, tiene una continuidad, si quieres, más difusa o menos, pero hay una continuidad hasta la fecha y un continuo histórico, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de historia de España, de nuestra historia, eh, podemos retrotraernos si nos da la gana hasta el Neolítico, ¿por qué no? Es la historia de este territorio llamado España, ¿vale? Ese territorio, obviamente, luego se le pueden dar muchísimos nombres. Los griegos le llamaron inicialmente Hesperia, luego Iberia. Fueron los cartagineses, según mi opinión, los que le pusieron el nombre de Hispania o Hispini, es un nombre púnico que se suele asociar con una, digamos, una dirección, digamos, un rumbo, el rumbo norte, ¿no? Que se supone que cogían los cartagineses cuando veían el cabo Tres Fortas, que está en la zona de Melilla, cogían ese rumbo a Ispini, que es Ispini, digamos que ese nombre se movió más en el entorno del Mediterráneo occidental y es el que recogen o el que recogerían, porque estos son todo teorías, ¿vale? Realmente, al final, la historia también se basa un poquito en las interpretaciones, ¿no? Digamos que ese nombre de Ispini lo recogen los romanos, que son al final los que nos cuentan la historia, ¿vale? Porque no sabemos lo que dice el alfabeto púnico ni el íbero. Entonces nosotros conocemos nuestra historia según nos la cuentan nuestros vecinos. Tú imagínate si tu historia la tiene que contar tu vecino. Habrá bastantes cosas que fallen, incoherencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que tu nombre lo sabe. Entonces el vecino ha recogido ese nombre, a esto le llamaban Hispania y ahí queda el nombre de Hispania. Como digo, es la historia de un territorio que hoy se llama España y es una historia de España. Como Estado, como ente político, ha tenido muchísimos nombres. Hispini, Hispania, Diócesis Hispaniarum, Reino de los Visigodos, como quieras llamarlo, ¿vale? Entonces, el término ¿cuándo existe España? Yo siempre digo desde siempre. Y ya la polémica a mí la verdad que me da un poco igual, porque es básicamente por eso, porque creo en la historia de los territorios. Uh-huh. Me gustaría preguntarte también, Miguel Ángel, esto ya, porque ahora hemos tenido el 12 de octubre hace poco,
y había comentarios, ¿no? Me gustaría que nos aclararas un poco también, porque hay gente que te comparaba por lo que realizó España en América, te lo tildaba de invasión y te dice, no, si lo que hizo la invasión musulmana, no, que hubo en la península, lo comparamos a lo que pasó en América, no podríamos llamar descubrimiento a lo de América, sino habría que llamarle invasión, porque hay que llamar a los dos por los mismos términos. Me gustaría que nos contaras qué diferencia podría existir en lo que realizó, por ejemplo, en cuanto a la invasión musulmana, en cuanto también a lo que realizaron los españoles en América. ¿Qué te parece Hombre, esto? es una diferencia, un abismo de diferencia, no tienen absolutamente nada que ver. España, la cartografía mediterránea se conocía perfectamente la ubicación, ¿vale? La invasión y posterior conquista promovida desde el Califato Omeya de Damasco, ¿vale? Digamos que recorrió todo el norte de África, ¿vale? Se sabía perfectamente a dónde se iba. O sea, tú piensas que la información de, incluso si quieres, hasta de las calzadas romanas que había en Hispania, entonces, la tenía perfectamente los romanos del Imperio Bizantino controlaban el Exarcado de África, que fue conquistado también por el Califato Omeya. Muchos de esos soldados se incorporaron a las huestes del Califato Omeya y esos son los que cruzan el estrecho en el 711, siempre supuestamente basándonos en las fuentes que tenemos, ¿vale? Entonces no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver, nada que ver. España cuando llega en octubre de 1492 a América, eso es lanzarse al infinito. Estamos hablando también de 1492 y la gente lo que suele hacer es presentismo, un presentismo ridículo, una selección de fuentes totalmente interesadas y que no se sostienen. Yo es que, o sea, los ignoro totalmente porque es que no hay por dónde cogerlos, ¿vale? Otra Es cosa, más, ¿sí? perdona, No, no. yo compararía más bien, y aún así también hay una misma diferencia, la conquista española de América con la conquista romana de Hispania, ¿vale? Es una labor conquistadora, pero a la vez civilizadora también, y es así. Muy interesante la romanización, ¿no? Pero es muy interesante esto que nos apuntas porque es algo que siempre suele traer, ¿no? Discusión, una discusión que si nos vamos al rigor historiográfico, pues no se sostiene. Alguna entrevista que he realizado me comentaban que al fin y al cabo América era un terreno ignoto, un terreno que no estaba situado en un mapa y de ahí la palabra Efectivamente. también, descubrimiento. Perdona, no debemos tener complejos en hablar de descubrimiento y Claro. de todas esas cosas, porque nosotros contamos la historia desde aquí, la contamos nosotros nuestra historia, ¿vale? Si ellos quieren hacer, la gente, los indígenas o como quieras llamarlo, quieren hacer su historia allí, que la cambien y que hablen de otra cosa, pero nosotros contamos nuestra historia y para nosotros eso fue descubierto. Descubrir básicamente es dar a conocer, ¿sabes? Y si nosotros contamos la historia desde aquí, aquí se dio a conocer América en torno a aquellos años. Aquí en Europa y también en todos los continentes, que me gustaría preguntarte en este sentido, Miguel, porque hablabas de indígenas. Otra cosa que sucede mucho, que me gustaría comentarlo contigo, es que en América se suele tender al indio como alguien neutro. Cuando estaban divididos en diferentes tribus, bueno, había una que se juzgaba, pero más allá de estas vicisitudes, me gustaría que nos comentaras en cuanto a la invasión musulmana. ¿Realmente se puede considerar, en este caso, a lo que llegó, ¿no?, de África en cuanto a neutro? ¿Todos iban a una? ¿O realmente existían también, como pasó en América cuando llegaron diferentes tribus que peleaban incluso entre sí y que no había algo común a la hora de llegar ahí? Claro, evidentemente se ha vertido mucha propaganda interesada, digamos, del Islam contemporáneo en nuestra historia, ¿vale? Porque durante mucho tiempo, bueno, incluso en la actualidad, tenemos un poco abandonada esa parte de nuestra historia. Entonces, ese Islam contamina, el Islam contemporáneo contamina mucho nuestra historia. Y lo que hay que entender es que lo que cruzó aquí, primero, hay muchísimos catedráticos y expertos en islamología que niegan rotundamente que fueran musulmanes los que cruzaron el estrecho, ¿vale? Entonces ya entramos en debates académicos bueno, que están en investigación y que incluso demuestran que hasta el siglo IX, bien avanzado, no hay un Islam codificado, un Corán, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, ya no, ya te rompe un poco los esquemas, ¿no? Luego, si
investigas, como he investigado yo, ese avance por el norte de África, te das cuenta de cómo van englobando tribus bereberes que eran cristianas. El primer frente al que tienen que derrotar los ejércitos del califato omeya son los reinos mauro-romanos, que se sabe muy poquito. Yo los pongo en el libro. Son reinos cristianos, ¿vale? Que tienen que derrotar. Esas huestes, una vez que son derrotados, muchos se unen a ese ejército, pues bueno, buscando a lo mejor más éxitos más allá, ¿no? Hacia el oeste, ¿no? Que estaba España. Entonces, digamos que se van uniendo a ese ejército pues, con diferentes contingentes. Hablamos de los restos de esos ejércitos romanos del Exarcado, los restos de los ejércitos de los reinos mauro-romanos, tribus bereberes que se unen por el camino, que obviamente son también cristianas, porque no debemos olvidar que norte de África eran todo provincias romanas cristianizadas, ¿vale? San Agustín era africano, ¿sabes? Sería de una forma u otra, había tipos de entender la religión, el donatismo, diferentes tipos de cristianismo, ¿vale? La más entendida es el donatismo, pero eran cristianos, ¿vale? Entonces, de la noche a la mañana no se convierten en musulmanes. Entonces, y aparte, cada uno tenía su forma de ver el mundo. Evidentemente, luego, una vez que cruzan a la península, esos contingentes están muy separados. Hay las crónicas de la conquista creo que es en Córdoba, la conquistan unos cristianos, hablan de los Rumi. Cuando en árabe se dice Rumi o al-Rumi, se refiere a, digamos, les llaman los romanos, que es el mismo adjetivo que usan para definir a los cristianos, ¿vale? Entonces, hay cristianos en esa conquista, no son musulmanes, ¿vale? Con lo que, volviendo a tu pregunta, están, digamos, ya muy separados, buscan intereses económicos, intereses de conquista, muy separados. Luego, el propio reino visigodo estaba en una guerra civil, los del norte contra el sur, que el rey Rodrigo precisamente estaba en la zona de Navarra, luchando, los ejércitos visigodos estaban mal preparados y muchos nobles eso lo saben y deciden pactar, ¿no? Se habla de la Cora de Tutmir, que está en la zona del Levante, y se habla de un noble que pacta, ¿no? E incluso mantiene sus iglesias en pie, etcétera, etcétera. Otros nobles se unen, que son los llamados los muladíes, de ahí saldrán varias familias, los Banu Qasi, por ejemplo, que son muy importantes en la zona de Zaragoza. Y todo ese batiburrillo de conquistas y todo eso de llevar a gente también a Damasco, a Musa bin Nusair, que tiene que ir a Damasco a dar explicaciones de esa conquista que no estaba realmente autorizada. Hay un montón de historia ahí muy difusa, muy compleja, que sí que pega un corte en el año 740, que es 739-40, que se le llama la rebelión bereber, que empieza en África y continúa en Hispania también, y ahí se resquebraja toda esa conquista. Se puede decir que expulsan a esos árabes, o supuestos árabes o árabos-sirios, que eran algo así como la élite que comandaba un poco las tropas y que estaba al cargo de esas tropas del califato omeya. Y ahí, digamos que ya no hay árabes en la península. Ahí, en la zona del Duero, hacia el norte, comienza a desarrollarse el futuro reino de Asturias, y de la zona del Duero hacia abajo comienza a desarrollarse primeramente el Valiato de Al-Ándalus, que luego será Emirato dependiente, etcétera, etcétera, ¿no? A desarrollarse esos dos mundos que conocemos de nuestra etapa medieval, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si es mucha No, información, pero pero queda muy bien porque esto, te lo digo, Miguel, no se cuenta en los colegios, me parece no, súper no, no. interesante No, por porque eso se recurre al reduccionismo, ¿no? Los musulmanes entran y ¡pum! Y entonces es cuando te empiezas a hacer un montón de preguntas. ¿quiénes eran estas tropas? Claro. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cómo van a coger unos caballos o lo que sea, venir desde Arabia y cruzar aquí? ¿Por qué cruzan? ¿Por qué? Que hay muchas preguntas también. ¿Por qué cruzan? ¿Desde dónde cruzan? ¿Desde Ceuta? ¿Desde Ceuta a dónde? ¿Sabes? Y como dices, no se cuentan en los colegios y tampoco se hace pensar a la gente realmente o buscar las respuestas a todas estas dudas que tenemos, ¿no? Eso tienes toda la razón. Además, me gustaría ahora adentrarme ya en el siglo XVI, siglo que solemos tratar aquí con asiduidad, ¿no? En el canal.
Me gustaría, bueno, una vez culminada la Reconquista, me gustaría saber por qué el Imperio Español decide en este caso, a principios del siglo XVI, que conquistando Trípoli, luego nos vamos a Túnez, ¿no? Que es 1535, o más o menos esos años, no me quiero equivocar, me corrige si me No, equivoco. sí, sí, sigue, ahora te Y, matizo. perfecto. Y tenemos también la toma de Argel que ya es futura. Me gustaría saber por qué el Imperio Español realmente decide abrir este frente en África y me gustaría preguntarte si realmente tuvo sentido, teniendo ya otros frentes como empezaba a ser el de América, como estaba en Flandes, como también en Italia. Cuéntanos un poco. Vale, realmente España no busca conquistar territorios, ¿vale? Ujú. España busca tener enclaves para buscar la seguridad de las costas del sur y las costas del Levante. Como bien sabemos, durante la Edad Moderna comienzan a hacerse una serie de incursiones en las costas del Levante promovidas por el Imperio Otomano, realizadas mayormente desde la zona de Argelia y digamos que los diferentes reyes españoles se ven obligados a eso, obligados a establecer un control y no necesariamente bajo conquista. Por ejemplo, has citado la jornada de Túnez, que yo la cito como ejemplo bastante, y es que España no conquista Túnez, ¿vale? España lo que promueve es una campaña para recuperar el trono que había sido arrebatado por los otomanos al sultán Muley Hassan, que era vasallo de Carlos V. Carlos V se presenta allí personalmente para ayudar a su amigo. Por otro lado, también tenía establecido el puerto de la Goleta, que estaba en la entrada, que era español, precisamente para garantizar la defensa de su vasallo y controlar el entorno marítimo, ¿vale? Eh, esa es uno de los errores que se suele cometer también. Los diferentes presidios, que se llaman presidios no es porque sean de cárcel, ¿vale? Eso lo sabrás de la historia de América, ¿no? Los famosos presidios que también se hacen allí no son porque sean cárcel, sino porque se refiere al latín praesidium, que es zona segura, ¿vale? Las diferentes, al final son fortalezas. Las diferentes fortalezas que construye el Imperio Español, que van desde el África Occidental, ¿vale? Ya muchas perdidas, hasta Trípoli, en Libia, buscan esos puertos de control del entorno marítimo y también que funcionen para apoyo de sus aliados. Entiéndase también aliados que no tienen por qué ser digamos, los nobles en el poder en ese momento, ¿vale? Muchos de estas fortalezas funcionan también como refugio de familias. Por ejemplo, se me ocurre mismamente en el reino de Fez, ¿no? Que formará parte del futuro imperio de Marruecos, cuando se produce la batalla de Alcázar-Quibir, Sebastián de Portugal muere allí, ¿vale? Pero muere él y muere también del entonces imperio de Marruecos, y entonces el trono es usurpado. Eh, la familia eh, la familia que debería heredar el trono, marroquí y musulmana, es trasladada rápidamente a Ceuta, ¿vale? A Vale. Ceuta, luego pasa, creo que pasa también por Melilla y luego acaba en la corte en Madrid, ¿vale? Ese es el funcionamiento básico también de estas fortalezas. También pasa en Vélez de la Gomera, se refugian también familias importantes, nobles, que son pretendientes a esos tronos de las zonas colindantes, porque España, y esto lo pongo también en mi libro porque es muy interesante, España desde la Edad Media siempre en sus cortes tiene digamos, unas mini cortes de estas familias importantes de las zonas africanas, ¿vale? Entonces es una tradición, no es algo puntual. Entonces, por eso también estas fortalezas refuerzan esos lazos con las familias que le interesan. Tú piensas que es más sencillo y mucho más barato tener un buen aliado a estar siempre en guerra. Claro, claro. Es mucho más interesante, porque tú tienes acceso a puertos, a recursos que tú no tienes que pagar ni que explotar, simplemente con garantizar una asistencia militar, si se solicita, como es el caso de Túnez, ¿sabes? Pues es mucho más económico e interesante que mantener toda una infraestructura allí, ¿no? Y esto se dio cuenta también don Juan de Austria cuando también precisamente en Túnez deponen a este rey que era vasallo de Carlos V, le ofrecen el trono de Túnez, ¿no? Y él pues finalmente lo rechaza porque
es muy costoso, ¿no? Es muy costoso mantener un reino, además que suelen estar bastante desestructurados los reinos africanos, ¿no? Tal como me lo cuentas, España, el Imperio Español, por ejemplo, no conquistaba este territorio, por lo que estamos viendo, simplemente iba ahí, en este caso en Túnez fue para devolverle el trono al vasallo, ¿no?, de Carlos V, pero Ujú. luego, ¿qué hacían las tropas españolas? ¿Se quedaban ahí durante un tiempo aguardando? ¿Se volvían a retirar hacia la península? ¿Qué pasaba con esos territorios? ¿Qué pasaba con esas Mira, tropas? el fuerte o la ciudad, que ya era una ciudad más importante de África, era Orán, ¿no? Que era conocida como la Corte Chica. Bueno, era Orán y Mazalquivir, digamos que estaban unidos, ¿no? Mazalquivir porque era un puerto, era el puerto grande de Orán, porque Orán tiene una ubicación muy mala y tiene un puerto muy malo de defender. Entonces, para hacerse una idea general de esto, es interesante analizar el caso de Orán. Orán se construyen un montón de fortificaciones en esa ciudad, igual es la fortificación más grande de todo el Mediterráneo, está allí en Bazalquivir, es española, y allí se destacan un cierto número de tropas, ¿no? Cierto número de tropas, además, de unas características especiales, ¿no? Que combatían a la jineta, que eran los famosos donceles, el señor de los donceles, ¿no? Tropas ágiles y con bastante movilidad. Y a esas, bueno, ahora lo explicaré, si le asocian unas tropas nativas, que ahora lo explico. Aparte de estas tropas, digamos, de salida, que salían a hacer algaradas, ¿vale? Había unas tropas destinadas internas, bueno, artillería, ingenieros y básicamente defensores de esas fortificaciones. No eran muy numerosas. Si pasara algo, normalmente lo que hacían era traer una flota, con tercios embarcados y desembarcar en la zona para defender lo que les interesara. Normalmente es que era muy complicado tomar una de estas posiciones españolas. Así duró hasta bien avanzado el siglo XVIII, ¿vale? Uno de los secretos de estas tropas de Algarada eran los llamados mogataces, ¿vale? Los mogataces nacen dentro de digamos, de las tribus aliadas de España, porque cuando se montan estas fortalezas, muchas cabilas y tribus de la zona prefieren aliarse con los españoles porque ganan, al final les surten víveres, sacan dinero y se sienten protegidos. Además, hay muchos registros de que estas tribus toman la protección de España. Se puede decir que hasta son vasallas de España, ¿no? Entonces, digamos, si Orán es una pequeña ciudad, pues a lo mejor en 30 kilómetros a la redonda pertenece también a la corona, son vasallos de España porque quieren formar parte de ese proyecto exitoso que es el Imperio Español. ¿Sabes? Se sentían mejor ahí que en la inseguridad de su sultanato, que estaban todo el día en guerra, ¿vale? Y aparte que los impuestos eran bastante opresores, mm, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esas tribus amigas que se les llama los moros de paz, surge un contingente armado, pues por la necesidad de defenderse precisamente de los moros de guerra, llamados así en la documentación, que son la gente que está en contra de que estos moros de paz pacten con cristianos y españoles. Entonces ahí surgen los mogataces, que son, digamos, pues llamarlo de alguna forma, nuestras primeras tropas indígenas, que llegan hasta el siglo XIX, ¿eh? Cuidado. O sea, estamos hablando del siglo XVII, cuando se forman, hasta el siglo XIX. Se sabe muy poco de estas tropas, quizás porque están en el margen de la historia y a lo mejor no cuadran muy bien. O sea, te estoy hablando de que había gente dentro de esos sultanatos que querían ser españoles o de por lo menos formar parte del entorno de la corona española, que eran esos presidios, ¿vale? Entonces, digamos que formaban, igual eran el 40% de las tropas de los presidios, eran esta gente, eran los mogataces. Interesante, Miguel, te lo digo en serio, súper interesante porque esto es algo que yo creo que se ha tocado poquísimo Sí. y la verdad que es, sobre todo porque cuando hablamos de este siglo nos adentramos muchísimo más en lo que es América, Flandes, Mm. Italia, vemos los conflictos con Francia y con Inglaterra, pero nos olvidamos mucho de esto. También algo que a lo mejor quizás nos puedes ayudar un poco es hablar un poco del comercio de esclavos que había en África, la diferencia quizás que podemos establecer entre Portugal y España allí
y así adentrarnos en personajes como tengo aquí apuntado la historia de Estebanico, que yo creo que es una historia también poco conocida y que seguro que va a Mm. gustar. Sí, bueno, Estebanico y tengo bastantes más, llamémosle exploradores y conquistadores afrodescendientes, que se hacían llamar ellos, ¿no? El tema de la esclavitud es curioso, ¿no? Porque siempre se acusa a España y cuando empiezas a rascar en la documentación, pues sí, te das cuenta que sí, Sevilla fue un núcleo de comercio de esclavos, pero que no viene necesariamente de época digamos, del Reino de Castilla o del Imperio Español. Sevilla ya tenía tradición esclavista desde la época, si te despistas, romana y multiplicada por 100 en época del califato, ¿vale? Ujú. Entonces, y se establecen en Sevilla numerosos comerciantes portugueses y genoveses. O sea, desde el siglo XIV hay testimonios, ¿no? Pero ese era un mercado de esclavos grande, el de Sevilla, donde portugueses y genoveses tenían bastante más que ver que los españoles, ¿vale? El tema es de dónde los traían, ¿no? Y de dónde los traían era de las zonas subsaharianas. Y se descubren los nichos de donde sacan los esclavos, precisamente cuando estudias las relaciones de la corona, cuando cae la corona portuguesa en manos de Felipe II, ¿no? Y como Felipe II trata de no tocar mucho, digamos, los estamentos y la forma de trabajar que tiene Portugal, ¿no? Y ahí te encuentras con un montón de documentación que habla de a dónde se mandan los esclavos y de dónde salen, ¿no? Y bueno, yo creo que no exagero si digo que el 90% de los barcos negreros son portugueses e ingleses, ¿sabes? Pero sobre todo portugueses, porque ellos decían que los necesitaban para las plantaciones de Brasil porque allí no había nadie. Entonces, lo que hacían era establecer pactos con las tribus de la zona del Golfo de Guinea y de la zona del Congo, pues digamos, con una tribu que atacaba a otra tribu y esa misma tribu secuestraba a todos los guerreros y todo lo que interesase y los vendían como esclavos, como digamos, forma de pago al apoyo portugués. No olvidemos qué idioma hablan por la zona de Mozambique y todo eso, ¿vale? Son portugueses. Los reinos del Congo y todo eso hablan muchísimo en portugués. Los reyes del Congo recibieron, bueno, el Congo, los Manicongo, había diferentes también mini reinos y tal, pero bueno, así para hablar de forma genérica, recibieron muchísimo dinero de Portugal, arquitectos para construir infraestructuras, ayuda para establecer formas de educación, miembros de la nobleza fueron a Lisboa a ser educados, entonces ahí fue, digamos, ese es el nicho de esclavos y básicamente era portugués, esencialmente portugués. ¿España también participó de esos negocios? Sí, por supuesto, pero no en tanta cuantía como Portugal.